Para cualquier amante del fútbol, resulta interesante poder recordar los logros y hazañas conseguidos a lo largo de 50 años de historia. Y resulta aún más interesante contrastarlos con los acontecimientos nacionales e internacionales que marcaron una época, en donde un grupo de militares convencidos de su ecuatorianidad, con una visión nacionalista, abrieron el camino para dar cabida a los jugadores nacidos en nuestro suelo, y siempre de la mano, dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas tuvieron como objetivo fundamental llegar a ser la gloria del fútbol ecuatoriano. En la década de los 70, en un periodo caracterizado por las confrontaciones internacionales, en donde la carrera espacial, encabezada por Rusia y superada por Estados Unidos, al lograr que el primer ser humano pise la superficie lunar, cuando las protestas de los ciudadanos, cada vez más críticos de las acciones de sus gobernantes, crean movimientos sociales como los hippies, que nacen en contra de la guerra de Vietnam y a favor de la paz, mientras que grandes personalidades de la historia como John F. Kennedy, Martin Luther King y el Che Guevara son asesinados, y en América los golpes de Estado y los movimientos sociales estudiantiles surgen. En Ecuador, que no era la excepción, en medio de un ambiente político y social de inestabilidad, pasamos por presidentes constitucionales, militares e interinos. Sin embargo, el surgimiento de la selección del ejército con un grupo de jugadores militares crearon las bases del Club Deportivo El Nacional, un equipo profesional y exclusivamente de ecuatorianos. Tras una serie de cambios en 1963 mediante acta de constitución, se determina como nombre oficial Club Deportivo El Nacional. Y en 1964, una vez cumplido con el último requisito de la AFNA, el Nacional se consolida como equipo profesional, reconocido, y de inmediato empieza a apoderarse del protagonismo que lo ha caracterizado, quedando como subcampeón en su primer campeonato nacional de fútbol. El 7 de junio de 1964, su primer partido oficial, el Nacional versus América. El 22 de noviembre de 1964 debuta en el Campeonato Nacional en el Estadio Bellavista, América de Ambato versus el Nacional 1-2. En ese mismo año, en el Estadio Atahualpa, el Nacional recibe el Banfield de Buenos Aires 3-2, siendo este su primer partido amistoso internacional. En 1967 se le conoció como la Máquina Gris del Nacional, y en ese año, haciendo una espectacular trayectoria, gana el Campeonato Nacional. Durante la década de los 70, una de las décadas de mayor movimiento político y social, ocurren sucesos que marcarían nuestra sociedad. Salvador Allende es posicionado como presidente socialista de Chile. La ex-URSS lanza la primera estación espacial Soyuz. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, visita China, y al mismo tiempo estalla el caso Watergate. Los Juegos Olímpicos de Múnich se ven ensombrecidos por el atentado de un grupo terrorista hacia atletas israelíes. Acaece un golpe de Estado en Uruguay, mientras en Chile, el presidente Allende es derrocado por el general Augusto Pinochet. Juan Domingo Perón recupera la presidencia de Argentina. Termina la intervención armada de los Estados Unidos en Vietnam. Luis Cordero Blanco es posicionado como presidente de España y es asesinado por la guerrilla vasca de los Zeta. Surge la primera crisis del petróleo a nivel mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo logra imponer los precios. Richard Nixon fue el primer presidente en presentar su renuncia en los Estados Unidos. Se funda Apple Computer. Se firman tratados Torrijos-Carter para la devolución paulatina del Canal de Panamá. Juan Pablo I sucede a Paulo VI y Juan Pablo II sucede a Juan Pablo I como principal de la Iglesia Católica.
Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ser nombrada primer ministro del Reino Unido, mientras que en Ecuador se vive el boom del oro negro, tras haber recuperado el sistema constitucional en donde hubo presidentes conservadores, socialdemócratas y liberales. En los 70s, el Nacional alcanza a ser subcampeón en 1972 y 1974 y posteriormente logra lo que ningún equipo ecuatoriano en la historia del campeonato nacional ha conseguido: ganar el torneo más importante del país por 3 años consecutivos y por lo tanto ser el primer tricampeón: 1976, 1977 y 1978. Los inicios de la década de los 80 están marcados por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el peligro de una guerra nuclear se siente cada vez más cerca. Sin embargo, a mediados de la década ocurre un acercamiento entre ambos países, conocido como Glasnost y Perestroika. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, bombardea a Libia de Gaddafi. Perú retorna a la democracia y se enfrenta al movimiento terrorista maoísta Sendero Luminoso. Los pueblos africanos se ven seriamente afectados por la pobreza y la hambruna. En Argentina vuelve la democracia luego de haber perdido la Guerra de las Malvinas. El movimiento guerrillero M-19 asalta con armas el Palacio de Justicia de Bogotá. Una de las catástrofes más grandes del mundo ocurre cuando Chernobyl provoca una explosión que contamina toda una región en Ucrania y provoca una lluvia radioactiva en amplias zonas de Europa. En Chile la democracia vuelve de forma insegura. El muro de Berlín fue demolido, terminando así la era soviética. Identifican un nuevo virus, su nombre SIDA. Brasil retorna a la democracia de forma insegura. Mientras en Ecuador el proceso democrático sigue su curso normal, se alternan fuerzas de derecha y de centro-izquierda. Se da un nuevo conflicto entre Perú y Ecuador, conocido como la Guerra de Paquilla. Fallece el presidente Jaime Roldós Aguilera en un trágico accidente aéreo. En los 80s, 1982, 1983 y 1984, el Nacional repite el tricampeonato, por lo que se convierte en el único tricampeón hasta la fecha. En 1985 da descanso y vuelve en 1986 a ganar el campeonato nacional. En la década de los 90 existen grandes cambios. Se da la reunificación alemana, se desintegra la URSS y cada una de las repúblicas que la conforman siguen su rumbo. George Bush, como presidente de los Estados Unidos, a pesar de su éxito en la Guerra del Golfo, pierde popularidad por la recesión económica y la desatención a los problemas internos, ganando así Bill Clinton. Entra en vigor el Tratado de la Unión Europea. Empieza la competencia Apple versus Windows. Nace Dolly, el primer animal clonado de una célula adulta. En un fatal accidente de tránsito fallece Lady Diana, quien se convirtió en un personaje venerado por la población británica y el resto del mundo. En la década de los 90, Ecuador y sus fuerzas armadas ganan total protagonismo, cuando en un escenario hostil se produce la guerra del Cenepa y el triunfo contundente de nuestros soldados, fieles hinchas de nuestro club, se convierten en el referente del patriotismo y consolidan un nuevo horizonte devolviéndole la autoestima, ganando luego su primera medalla olímpica de la mano de Jefferson Pérez y cambiando el pensamiento radical de los ecuatorianos. En este entorno de los 90s, el Nacional gana campeonatos muy importantes, brindando a la gente un fútbol de altura y calidad. Y surgen nuevas figuras que han puesto el nombre de nuestro país en lo alto a nivel mundial. En esta década son campeones los años 1992-1996 y subcampeón en los años 1994 y 1999. En esta década el Nacional es semillero de importantes jugadores del Ecuador como Cleber Chalá, Agustín Delgado, Juan Carlos Burbano, Osvaldo de la Cruz y Giovanni Ibarra.
Iniciando el nuevo milenio, Estados Unidos, bajo la presidencia de George W. Bush, sufre el mayor ataque terrorista registrado en su historia. Por tal motivo, los Estados Unidos buscan el responsable. Al-Qaeda, grupo terrorista, liderado por Osama Bin Laden, se adjudica el ataque. El euro entra en circulación en 12 países de la Unión Europea. Estados Unidos justifica conflicto armado contra Irak, ya que los acusa de amparar el terrorismo internacional. Sucede una masacre terrorista islámica contra 4 trenes en Madrid. Conmoción mundial por la muerte de Juan Pablo II. En Chile, Michelle Bachelet se constituye la primera mujer en llegar al Palacio de la Moneda. Se genera una grave crisis económica y financiera mundial. Obama se constituye en el primer afroamericano en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Pandemia global de gripe H1N1. Dilma Rousseff es la primera mujer en ser presidente de Brasil. Muere Osama Bin Laden y reeligen a Obama. Recientemente, Juan Carlos I, rey de España, abdica y otorga el trono a su hijo Felipe VI. La epidemia del ébola, cuyo brote se originó en África Occidental, aún no ha sido controlada y se espera tener una vacuna hasta el próximo año. En Ecuador, la inestabilidad política apremia a inicios del 2000. Los movimientos populistas se ponen de manifiesto para reclamar sus derechos. Conseguimos nuestra primera clasificación a un torneo mundial de fútbol y mejoramos el reconocimiento internacional en todo sentido. En el año 2005 y 2006, el Nacional logra el bicampeonato y queda como subcampeón en los años 2000 y 2001. En esta década salen talentosos jugadores como Cristian Benítez, Félix Borja, Cristian Lara, Jorge Guagua, David Quirós, Alejandro Castillo, Wellington Sánchez, Evelio Ordóñez y Antonio Valencia, quienes se han convertido en referentes del fútbol ecuatoriano a nivel mundial. Durante estos 50 años de permanencia, el Nacional ha participado en varias copas internacionales, 23 Copas Libertadores de América, 3 Copas Sudamericanas, 2 Copas Conmebol, 3 Copas Mericonorte, una Recopa Sudamericana y una Copa Simón Bolívar. ¿Cómo no agradecer a cada uno de los directores técnicos de este gran equipo? A sus dirigentes, todos y cada uno de sus jugadores, y a su afición que siempre fiel ha estado en las buenas y en las malas. Y desear éxitos a estos jóvenes que con su entusiasmo, decisión y coraje son la nueva generación, sinónimo de triunfo de nuestro equipo a nivel nacional e internacional, ejemplos para la juventud. Todo esto refleja la historia de nuestro club, la historia de nuestra pasión, y que hoy ha sido recopilada con gran acierto y profesionalismo de la mano de Luis Miguel Valdeón Loza, en este libro que será el manifiesto claro de lo que constituye nuestro club y de la historia, las anécdotas y en sí mismo la magnificencia de ser 100% ecuatorianos.